La iglesia de Cristo pelea la guerra a la forma de Dios. Y nosotros para eso tenemos los decretos gubernamentales. Y no podemos seguir tímidos, ni podemos seguir pidiendo permiso ni perdón por decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer. Mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Así lo decía David: Señor, consume a tus enemigos. Nosotros necesitamos hacer las declaraciones correctas, dar el testimonio de Dios, declarar que somos más que vencedores. Porque llegó el momento, ya llegamos al punto máximo donde la iglesia de Cristo tiene que decretar lo que tiene que decir. No caminamos con una conciencia limpia, con una declaración limpia, creyendo lo que dice el Señor, diciendo lo que dice el Señor y caminando en lo que dice el Señor. Es importante que nosotros vivamos y subamos a un nuevo nivel de gloria. Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez, pastora en la Iglesia Avance Global junto al pastor Luis Gómez. Estamos agradecidos al Señor de que nuevamente me des entrada a tu casa para compartir contigo la palabra que el Señor nos está entregando. Hoy es un día muy especial porque es el día que el Señor ha hecho para nosotros, por lo tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Quiero también decirte que mientras tengo mi programa, tenemos una línea de oración abierta. Puedes llamarnos por teléfono al 713-408-3068. Siempre hay alguien que está disponible para atender tu llamada. Hoy quiero empezar una nueva serie que he titulado La Unción Elizabeth. Es una de las cosas que el Señor ha estado ministrando en mi vida en estos últimos tiempos y quiero compartir contigo sobre este tema. Va a ser un tema en dos partes: la unción Elizabeth y luego la unción María. Y mi oración es que tú puedas recibir esta palabra de tal manera que seas transformado y llevado a un nuevo nivel de gloria y de excelencia. Es interesante que la unción Elizabeth es una unción específica que Dios ha estado derramando sobre una generación por los últimos años. Es una generación que gesta o que, vamos a decirlo de esta manera, que forma, que trae a vida una generación espiritual con una unción específica, la unción Juan. Ya he hablado muchísimas veces sobre la unción Juan, sobre el modelo Juan, de lo que Dios está haciendo a través de esta generación. Pero ¿por qué quiero estudiar la generación Elizabeth? Porque hay muchísima gente aún en el tiempo presente, a pesar de que hemos estado en un mover de renovación, de transformación y de reforma en la iglesia por los últimos 40 años. Sin embargo, hay mucha gente que aún se mantiene aferrada a sus, vamos a decir, a los valores que le fueron transmitidos de generaciones y que no son malos, pero que el Señor tiene que renovar el vaso. Quiero ver contigo paso a paso qué es lo que Dios hace para levantar una unción Elizabeth en la vida de la gente. Es importantísimo que entiendas que la unción Elizabeth, para terminar quizá la idea que tenía al principio, no solamente gesta la generación Juan, forma la generación Juan, sino que es la que tiene en su mano la bendición de Dios de formar una generación profética, apostólica, que prepara el camino del Señor. Y de allí la importancia de esta unción. Hay 5 puntos que voy a trabajar contigo en la unción Elizabeth, que la vamos a ver en cómo Dios, cuando se le aparece a Zacarías en el santuario por el ángel, establece. Son 5 cosas en particular que vamos a ver aquí. Vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos a ver cómo viene la plenitud del Espíritu Santo, cómo luego de la plenitud viene una restauración, una preparación y finalmente una reforma. Quiero empezar entonces leyendo para ti Lucas capítulo 1, del verso 5 en adelante. Un pasaje que es sumamente conocido, un pasaje muy interesante, pero que vamos a ver hoy desde la perspectiva específica de Elizabeth. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Quiero que empieces a notar algunas palabras que son claves aquí.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjate esto, no solamente eran justos delante del Señor, pero su manera de caminar con respecto a lo que eran los mandamientos y las ordenanzas eran irreprensibles. Aquí estamos viendo ya palabras que son claves. Una de las primeras cosas que yo puedo notar en todo esto es que no importa, a pesar de que se forme parte de una iglesia que no solamente era tradicional, porque recuerda que ellos eran parte de una iglesia en ese momento que estaban bajo un gobierno, el gobierno romano, que se había corrompido a su máximo nivel. La iglesia como tal, y permíteme usar, aunque la palabra eclesía o iglesia viene a ser, a formar parte del lenguaje mucho tiempo después, porque Jesús mismo introduce el nombre eclesía. Pero quiero empezar a tomar los principios para aplicarlo a quienes somos nosotros en el día de hoy. Y Elizabeth y Zacarías eran parte en ese momento de lo que era la iglesia judía, que estaba en su máximo nivel de decadencia espiritual, moral, prácticas. Era una iglesia que había perdido lo que era la presencia activa de Dios en sus vidas. No había arca, se conocía de hecho el templo, no se hablaba del templo de los judíos, sino el templo de Herodes, que era un edomita, ni siquiera era Herodes estaba gobernando, y los que estaban al frente de la iglesia como tal eran edomitas. Entonces era toda una situación económica, política, religiosa que estaba ligada, era Babilonia establecida dentro de la iglesia en ese tiempo. Y Zacarías y Elizabeth eran parte de esto y estaban, dice que en el momento que el ángel aparece, él estaba en su función. Eran parte de una iglesia sabiendo que Dios no estaba presente. Sin embargo, me gusta ver cómo en medio de una iglesia corrompida, ellos siguen haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Y vemos que eran una generación, Zacarías y Elizabeth representan en medio de una iglesia corrompida, en medio de una iglesia apartada de Dios, una generación justa. Esa palabra justa es una palabra muy interesante porque es la palabra dikaios, que significa equitativo, en carácter, en acto, no solamente en lo que era su carácter como tal, pero era también en cómo se comportaban, cómo se dirigían a los demás, cómo se relacionaban con los demás. Tenían la capacidad de ser equitativos, darle a cada quien lo que le correspondía. Pero esta palabra justo implica también vamos a decir, esa sustancia que tiene que ver con inocencia y con santidad. Cuando la Biblia está diciendo que eran justos a los ojos del Señor, está también diciendo que en medio de toda esta situación de corrupción y de decadencia moral y espiritual que había en la iglesia, ellos se mantenían santos y se mantenían inocentes, es decir, enfocados en lo que tenían que hacer. ¿Cuánta gente en este momento ciertamente están inmersos dentro de una iglesia? Y cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de la estructura que tenemos en posición en este tiempo, una estructura eclesiástica que se ha corrompido, que se ha alejado de Dios. Pero ¿cuánta gente puede en medio de una realidad como esta mantener la inocencia? Mantener el hecho de no hacer cosas por las cuales tengan que ser juzgados ni por Dios ni por los hombres. ¿Cuántas personas de los que estamos operando en el Señor en este tiempo, en medio de la iglesia, que Dios ha permitido que caminemos, mantenemos ese carácter que el Señor pueda decir, esta persona es justa? Dice que eran justos. Es importante entender que esta palabra que se está usando aquí en el original es una palabra que implica que ellos eran observantes, es decir, guardaban las costumbres, las reglas, el derecho, especialmente en lo que tenía que ver su deber hacia Dios, es decir, qué era lo que Dios les había asignado.
Y podemos ver en el pasaje que era el tiempo donde a Zacarías le tocaba ir a ofrecer el incienso. ¿Cuántas personas pudieran decir, a pesar de la situación que tengo que enfrentar en el lugar donde estoy, yo voy a cumplir con lo que Dios, no el hombre, con lo que Dios me ha llamado a hacer? Entonces, esta palabra, dikaios, y formada por di, que tiene que ver con que estaban cumpliendo la función que Dios mismo les había encomendado, que tenían que hacer. Esto es muy importante. Denota esta palabra también el estilo o el estado de ser recto, de conducta, ya sea que se juzgue en base a normas divinas o en base a normas humanas. Hay personas que tienden a decir, bueno, Dios conoce mi corazón, aunque nuestra conducta deja mucho que desear. Aquí la palabra justo que se está utilizando para decir que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios, lo que está diciendo es que en cuanto a su manera de actuar y de relacionarse, con respecto a las cosas de Dios y con respecto a las cosas del hombre en su relación con los demás, no eran justos, eran irreprensibles. Es interesante que la palabra irreprensible también significa intachable. Y esta palabra, en contraste con la otra, es la palabra amentos, que significa sin condenación. No había nada en su forma de comportarse, ni con respecto a los deberes que tenían en la congregación, ni con respecto a su conducta y relación con los demás. No había nada que pudiera traer culpa sobre ellos. En Hebreos 8:7 se traduce esta misma palabra irreprensibles como sin defecto. Me llama mucho la atención, porque una de las cosas que nosotros encontramos en el libro de Malaquías, cuando el Señor está reprendiendo a los sacerdotes, le dice que una de las cosas es que han traído ofrenda al altar, pero con defecto. ¿Cuál es la ofrenda que el Señor demanda en este tiempo? En nuestra vida es lo que debo hacer para Dios. O sea, mi ofrenda no es necesariamente mi dinero, aunque lo implique, pero es una forma de vida, porque en realidad lo que Dios demanda de nosotros es un estilo de vida. Pablo lo decía de esta manera, que el culto racional, intencional, con propósito que Dios espera de nosotros es que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta palabra me sigue pareciendo interesante, porque en el Nuevo Testamento hay dos palabras que están relacionadas para hablar de irreprensibles. Una es la palabra amonos, que tiene que ver en el sentido de que no hay mancha, que es la que se aplica a Jesucristo cuando dice que él era un cordero inmaculado, es decir, completamente perfecto. No se encontraba en Jesús como el cordero que iba a ser llevado al matadero. ¿Para qué? Para poder lograr o para poder llegar a lo que era el requisito de Dios de un sacrificio perfecto. Esta es la palabra que se usa, amonos. Es irreprensible, pero es sin mancha, sin mácula, sin ningún tipo de defectos. Esa palabra que está relacionada con amentos, que es la que se está utilizando para hablar acerca de Zacarías y Elizabeth, cuando dice que eran irreprensibles en cuanto a lo que eran las ordenanzas y en cuanto a lo que era la ley. Y esta palabra, la diferencia con el otro es que no hay actitudes sobre las cuales la gente tenga que señalarlos. Y me gusta mucho la atención. Ahora, me llama mucho la atención esto. Ahora, fíjate que en cuanto a Jesús o en cuanto a Cristo, se utiliza amonos como el Cordero Inmaculado y no se usa la palabra que se utiliza para Elizabeth y para Zacarías. Y quiero hacer este punto y quiero que me entiendas. A Jesús no se le dice el Cordero irreprensible igual que a Zacarías y a Elizabeth, porque él era amonos, que es inmaculado, o sea, sin mancha. Pero en cuanto a lo otro, recuerda que Jesús en su ministerio humano levantó demasiadas polémicas. Fue en su ministerio terrenal
recibió la calumnia, fue señalado. ¿Cuántas veces le decían cosas como esta? Bueno, ¿cómo es posible que tú, que te dices santo, y estés comiendo con publicanos y con gentiles? O que te comportas de esta manera, que haces milagros el sábado, y todas estas cosas. La palabra, lo que te quiero establecer es que en el sentido estricto, a Jesús no se le puede decir que era irreprensible como Zacarías y como Elizabeth, porque a Jesús muchísimo se le levantaron para decirle de manera falsa que no estaba cumpliendo con las leyes. En cuanto a Elizabeth y a Zacarías, nadie podía decirle que ellos no estaban haciendo lo que habían sido llamados a hacer. Este punto a mí me ha llamado mucho la atención, porque como generación, como modelo, nos están llamando a nosotros a un nivel de desafío, que es que en medio de una sociedad corrupta, en medio de una iglesia que había dejado al Señor, en medio de un tiempo de decadencia moral y espiritual, ellos se mantuvieron irreprensibles en todo lo que era su función sacerdotal, en lo que era su relación con Dios y su relación con los hombres. Y nadie podía levantar la mano para señalarlos. Y esto personalmente a mí me ha desafiado muchísimo esto que te estoy compartiendo. Nadie los podía señalar. Ahora, cuando estamos hablando de una característica tan impresionante como esta, justos e irreprensibles, tú dices, wow, entonces esta es gente a quien Dios va a usar grandemente. El verso 7 del pasaje sigue leyendo de esta manera: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad muy avanzada. Wow, lo primero que yo me pregunto es, bueno, ¿cómo es que una generación justa, una generación irreprensible en lo que es hacer la obra del Señor y en lo que es relacionarse con la gente, sin embargo era estéril, sin embargo no estaba fructificando en su lugar de asignación? La palabra estéril que está utilizándose aquí, y quiero que prestes atención a este punto porque creo que es muy importante, es la palabra steiros, que significa tieso y también innatural. Todavía aquí no podemos ver la implicación de lo que está diciendo. Sabemos que estéril significa incapacitado para producir el fruto, incapacitado para traer simiente. Y nosotros, se supone, la palabra de Dios dice que el justo es un árbol plantado junto a corriente de agua, da su fruto a su tiempo. Una característica del justo es que da fruto. ¿Cómo es que aquí una generación que se considera justa e irreprensible delante del Señor estaba incapacitado para producir el fruto? Vamos a seguir estudiando. Esta palabra estéril, que es la palabra steiros, viene de otra palabra, que es la palabra esterios, que significa sólido, significa duro, significa rígido. En otras palabras, a nivel natural, lo que era su sistema reproductivo se había endurecido y ese endurecimiento le incapacitaba para reproducirse. A nivel espiritual, ¿qué nos está diciendo esto? En 2 de Timoteo 2:19, quiero que vayas conmigo allí, utiliza la Reina Valera una frase y dice: el fundamento de Dios está firme. Y esa palabra, el fundamento de Dios, está puesto también. Fundamento es el sólido fundamento, eso es en la versión latinoamericana. Es lo que se traduce como esteiros. Es la palabra que estamos hablando de estéril. Ahora, ¿qué cosa más tremenda? ¿Qué está diciendo? Yo quiero que empecemos a mirar aquí. Te vuelvo a decir, préstame atención en este punto porque vale la pena que lo veamos juntos. Está diciendo que ellos eran una generación que era irreprensible delante del Señor, que era justa, pero que estaba incapacitada para traer simiente, porque su mismo fundamento. ¿Cuál era el fundamento de ellos? Recuerda que estaban
fuertemente arraigados en lo que era para ese momento la ley mosaica. Y en la ley mosaica, o sea, estaban fuertemente arraigados en la ley mosaica, se habían endurecido de tal manera, y no necesariamente hablo de un corazón duro al Señor, sino que ese mismo fundamento que era bueno, establecido por Dios, les había impedido renovar el vaso, restaurar, vamos a decir, hacer que el odre fuera nuevo. En el Nuevo Testamento encontramos al mismo Jesús diciendo que cuando el odre no está renovado, no es nuevo, no se le puede echar nuevo vino. ¿Por qué? Porque el odre se rompe. Y lo que estaba incapacitando a esta pareja de producir simiente, de traer fruto, de tener hijos, era que en lo que habían recibido de Dios, en su nivel de revelación de Dios, ellos se habían quedado estáticos y se había solidificado de tal manera que la vida de Dios no estaba fluyendo en ese nivel de revelación. Esto no está en ningún momento negando su justicia, se harán justos e irreprensibles. El mismo fundamento era lo que hacía que ellos caminaran de manera obediente y persistente en lo que Dios les había dicho que hicieran, y de manera irreprensible en seguir el mandato del Señor. Pero a la vez estaba tan solidificado que no habían permitido una renovación espiritual en sus vidas. Y vamos a ver más adelante cómo es que esto afecta. Lo vemos, de hecho, te voy a adelantar parte de la respuesta de Zacarías al ángel. ¿Cómo puedo yo saber esto? Era un hombre justamente que está negando el principio de Romanos capítulo 12, verso 2, cuando dice que lo que me hace comprobar, entender, reconocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para mi vida en el tiempo presente es que he tenido como previo el que he renovado mi mente. Ahora, voy a seguir con esto porque en Hebreos capítulo 5 versos 12 y 14 se habla del alimento sólido. Aquí esta palabra del alimento sólido para el maduro es la misma palabra estéreos, de donde viene la palabra estéril. Así es que es interesante que en el caso del alimento sólido, nosotros sabemos cuando no solamente ahí el autor de Hebreos está utilizando ese símil diciendo que los niños espirituales tienen que seguir tomando leche porque no están capacitados para digerir el alimento sólido que es solamente para los maduros. ¿Y por qué es esto? Porque el niño no tiene los órganos a nivel de lo que es el sistema digestivo completamente desarrollados, produciendo las enzimas que tiene que producir para poder procesar el alimento sólido. Lo que hace niño entonces espiritualmente a alguien es que su sistema digestivo espiritual no se ha desarrollado para poder procesar un alimento que es pesado para ellos, y en lugar de ayudarlos, en lugar de edificarlos, lo que hace es que algunos en nuestras culturas hace que el estómago se le empache. Otros simplemente el organismo no puede procesar ese alimento y no puede sacar ni los nutrientes, ni le puede sacar la vida a esos nutrientes en palabras distintas, y para que el cuerpo se nutra, para que el cuerpo se desarrolle. Encontramos entonces gente que aún recibiendo una palabra de Dios fresca, renovada, fuerte, madura, no pueden sacar la sustancia de esa palabra porque son niños espirituales. Este punto para mí ha sido sumamente interesante, y esa incapacidad les lleva a entonces no poder producir una simiente. Sigo aquí porque a mí me ha llamado mucho la atención esta palabra, y realmente estudiándola ha ministrado a mi vida. Cuando en Génesis 1 capítulo 6 y Ezequiel capítulo 1 verso 22, una de las traducciones que se utiliza ahí, la palabra firmamento,
que esa palabra firmamento es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se está usando como estéril. En el caso específico del hebreo es la palabra raquia, que se traduce como firmamento o como cielo. Se traduce así porque es una capa sólida. Fíjate esto, entonces, cuando nosotros estamos hablando de que el Señor tiene que transformar y van a haber cambios, muchas veces nuestro límite, nuestro cielo se ha convertido en una capa tan sólida que nos impide entender lo que Dios está haciendo. Para mí esto es sumamente interesante. Ahora, ¿cómo es que ellos se habían endurecido? Teniendo un buen fundamento, siendo justos y siendo irreprensibles, ¿cómo es que ellos se habían envejecido? Se habían envejecido simplemente porque ellos decidieron no renovar su entendimiento de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios estaba, más importante, a punto de hacer. Recuerda que entre Juan y Jesús hubo solamente 6 meses de diferencia. Y lo que viene Dios cuando hace toda una transformación en lo que era la percepción espiritual de Zacarías y Elizabeth, aún nos lleva a tomar decisiones que fueron sumamente drásticas para poder alimentar a una generación espiritual que iba a preparar el camino del Señor. Ahora, debido a su edad avanzada, ¿qué es lo que significa? Que porque eran antiguos, porque estaban alejados del mover presente de Dios o porque estaban ignorantes de ese mover. En otras palabras, a partir del significado podemos decir o notar que cuando nos quedamos estáticos en una revelación del mover de Dios y no progresamos en ella, se produce la esterilidad. Quiere el Señor en el nombre de Jesús que esto lo puedas entender. Ya yo estoy cerca de terminar en este programa, pero creo que este punto es sumamente importante. Muchos de nosotros con llamados de Dios reales, con llamados de Dios sinceros, con un corazón sincero para Dios, estamos sintiéndonos como infructíferos, como estériles, como incapacitados de hacer lo que Dios quiere que hagamos y más importante que eso, de fructificar en eso. Cuando estoy en mi lugar de asignación, yo debo fructificar y yo debo multiplicar. Lo he estado repitiendo en varios de los programas porque es una de las áreas que espiritualmente el Señor ha estado trayendo a mi vida y me ha estado recalcando. Pero si no estoy fructificando, si no estoy multiplicando, a pesar de estar en mi lugar de asignación, como es el caso de Zacarías y como es el caso de Elizabeth, siendo justos, siendo irreprensibles, entonces necesitamos revisar cómo está nuestro fundamento. Y necesitamos revisar y abrir nuestro corazón a lo que Dios está haciendo en este tiempo y decidir, Señor, en el nombre de Jesús, tú puedes traer una revelación fresca a mi vida. Tú puedes, Señor, tomar de lo mismo que tú me has entregado y refrescar, renovar, hacer cambios, no solamente en mi percepción de lo que tú haces, en mi percepción de quién tú eres para el tiempo presente, sino que ese cambio pueda realmente penetrar mi vida, mi corazón y producir en mi vida los cambios pertinentes. Quiero darte las gracias en este momento por la oportunidad que me das de compartir contigo. Te vuelvo a repetir, hoy estoy empezando este nuevo tema, la unción Elizabeth. La unción Elizabeth, estoy convencida en el Señor que va a ser un tema importante, va a ser un tema relevante para ti y de mucha bendición. Va a traerte a nuevos niveles de gloria y va a traerte en el nombre de Jesús el deseo de caminar en un tiempo de restauración espiritual, de renovación que te lleve a una reforma de lo que es tu estructura interna como morada y como casa de Dios. Nuevamente, ahí está nuestro número 713-408-3068. Puedes llamarnos, estamos más que bendecidos de poder compartir contigo no solamente la oración, pero también una palabra que pueda traer a tu vida edificación. Gracias nuevamente por compartir con nosotros en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.